el programa de Iván Jagroski, que por precaución está en su casa y a quien ya vamos a saludar. Estamos acá con la mesa, estamos con Estefanía Pozo, con Gabriel Morini, hoy está Diego Genud, pero vamos a saludar al conductor de este programa. Iván, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Darío? Y bueno, por supuesto a toda la mesa. Lamento especialmente un día como hoy no poder estar ahí, pero bueno, hay un tema ahí de precaución, como bien vos decís, que corresponde que estemos cuidándonos. Así que bueno, nos recuerda que estamos en pandemia, ¿no? Que estamos en el medio todavía de todo esto que está pasando, así que esto está bien, ¿no? Ahí. La gente del canal que yo, en esta decisión, así que saludamos la responsabilidad sanitaria de las autoridades. Perfecto. Tenemos información de último momento, minutos antes de entrar al aire, que tiene que ver con lo que hablan en el gobierno, que es de la inminencia de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y lo que dicen es que la discusión que se está dando, y acá ustedes van a saber perfectamente a qué me refiero, tiene que ver con el timing de los desembolsos, pero vamos a ir un poquito para atrás para explicarlo muy claramente y para darle información que por ahí no se está publicando, no está siendo conocida y que vamos a compartir con ustedes hoy en Adanal. Lo primero que hay que decir es que hasta antes de entrar, hasta las 22:58, lo que dicen en el gobierno nacional es que va a haber acuerdo antes del viernes y que si no hay acuerdo antes del viernes, Argentina no paga el vencimiento. Este es el primer punto que dentro de, porque acá hay que siempre plantearlo de esta manera, es un frente heterogéneo y que se maneja como tal. Esto es lo que está planteando hoy el gobierno nacional, fundamentalmente desde el entorno de quienes llevan adelante la negociación. En caso de situarnos en cuáles son las diferencias que hasta la semana pasada, te diría hasta ayer a la tarde, había entre los negociadores argentinos y el Fondo Monetario Internacional, tenía que ver con algo que venía desde los comienzos de la negociación, que era el sendero fiscal. Pero había cierto acuerdo en que fuera un sendero fiscal en degradé, es decir, que empezaras, no quiero arriesgar números porque como la negociación es tan dinámica me parece una irresponsabilidad, pero que fueras bajando progresivamente el déficit hasta llegar al equilibrio fiscal en 5 años. Bueno, en las últimas horas esto parece haber mutado, o está la posibilidad de que haya mutado por la exigencia o por la insistencia del gobierno argentino de darle un margen un poco más holgado en estos 2 años de mandato que les quedan al Frente de Todos, por lo menos el primer mandato del Frente de Todos. Y la certeza que tiene tanto el gobierno nacional como el Fondo Monetario Internacional, por lo menos hasta que entramos al aire, quiero ser enfático con esto porque las negociaciones son minuto a minuto, que no va a haber reforma laboral, no va a haber reforma previsional y no va a haber una reforma fiscal con el sesgo contractivo u ortodoxo que tiene en general el Fondo Monetario Internacional. Esto en un acuerdo de facilidades extendidas, porque acá hay algo que es interesante pensarlo, que es desde dónde nosotros vemos estas negociaciones. Es decir, si uno lo ve con el prisma de un economista argentino o de alguien que forma parte de los medios de comunicación o lo ve desde la política, dirá que cada acuerdo de esta naturaleza es malo. Y tiene razón, porque los países pierden soberanía con este tipo de acuerdos. Ahora, para el Fondo Monetario Internacional, que no haya reformas estructurales en acuerdos de facilidades extendidas es una situación anómala y que en este caso, de materializarse, sería un activo en la negociación para la República Argentina. Ahora, la diferencia que acá central que yo veo con la gente que hablo aquí afuera es que en Argentina hablan de la inminencia de un acuerdo y en Estados Unidos, algunos probablemente con intereses particulares, dicen que ya están preparando el standstill, digamos, que es una terminología, por si no había acuerdo con la República Argentina. Entonces, ahí es donde
yo detecté la primera diferencia entre los negociadores. Y un punto que esto lo podría explicar mucho mejor Estefanía que yo, pero me voy a aproximar simplemente a la lectura, es que cualquier argumento que se plantee sobre un crecimiento que le permita a la Argentina, digamos, empujar un poco más que lo que trae de arrastre del año 2021, eso necesita de dólares. Y esos dólares hoy la Argentina no los tiene. Para ponerlo en números más o menos de algunas simulaciones que estuve viendo. Si Argentina creciera 3 puntos este año, necesita 2.800, 3.000 millones de dólares que no tiene. Si Argentina creciera 4 puntos, necesita 6.000 millones de dólares que no tiene. Y si el Fondo Monetario, encima, que es algo que sí está sobre la mesa, le pide a la Argentina que ahorre, que llene la reserva del Banco Central con 4.000 millones de dólares, estás hablando de un nivel de emisión que sería un descalabro completo del mercado cambiario. Entonces, por eso a mí me parece que hay algunas cuestiones que las va a tener que explicar bien el gobierno argentino una vez que el acuerdo se materialice, si es que esto ocurre de esta manera. El otro punto, y ahora vamos a ir a algo que se habló y que lo vi también ayer en la pantalla de C5N, pero quiero primero que la instancia anterior sean las declaraciones de Gita Guinopat, la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, que parece haber hecho una declaración más para que no se sigan deteriorando las expectativas sobre la Argentina que porque hubiera algún avance concreto, por lo menos de la óptica del Fondo Monetario, porque lo que dijo fue que eran muy optimistas de que hubiera progresos en los próximos días. Bueno, los progresos están ocurriendo o no están ocurriendo y en los próximos días se materializa o no se materializa el acuerdo que en el gobierno argentino dan como un hecho. Y otra de las propuestas que preparamos, un cuadro del fondo, que es una información oficial me refiero, que está sobre la mesa o que estaba sobre la mesa hasta ayer, o que hoy el gobierno argentino lo pone para, la palabra amenazar no me gusta, pero para negociar más fuerte con el Fondo Monetario, es los arrears, que son los atrasos en los pagos al Fondo Monetario Internacional. Lo que ocurre con esto es que, como están viendo ustedes en pantalla, no sé si se llegan a notar los nombres de los países que entraron en ese tipo de definiciones con el Fondo Monetario, pero son países, lo voy a decir de una manera elegante, que no parecen ser muy sexy para referenciarse en la República Argentina, que además es un país con un PBI más alto, con diferencias demográficas, de su desarrollo económico, etc. Pero los países son, digo, para no leerles todos, ¿no? La República Centroafricana, Zambia, Jamaica, Haití, la República Democrática del Congo, Honduras, Gambia, Tanzania, Sierra Leona, Nicaragua, en fin, puedo seguir, Vietnam, Zimbabue, Afganistán, Irak, Liberia, Somalia y Sudán, algunos de los países que entraron en este tipo de propuestas o de instancias con el Fondo Monetario Internacional, que algunos sectores proponen que ingrese la República Argentina y que me parece que correctamente es algo que el gobierno no está evaluando. Entonces, como para ir pensándolo como un corolario, mi sensación, esta es mi verdad relativa respecto a la lectura, sumándole la información de antes de salir al aire, es que esta tensión de las últimas horas se parece más, o a mí me da la sensación que es más similar a la tensión previa al acuerdo con los bonistas que a una posibilidad certera de una ruptura con el Fondo Monetario Internacional, que significaría no llegar a un acuerdo y que el gobierno lo anuncie públicamente. Yo creo que la posibilidad de si Argentina no llega a un acuerdo con el Fondo Monetario y no paga el viernes, tiene ese famoso margen que patentó en su momento Néstor Kirchner de 72, 96 horas,
para negociar lo que quiera con el organismo. Pero, como me decía ayer una primera figura al frente de todos, está corniciando el gobierno en esta situación con el Fondo Monetario Internacional. Y para terminar, lo que el oficialismo, esto es una obviedad lo que les voy a decir, pero no quiere ni puede permitirse en términos políticos, es un ajuste duro este año y el año que viene, el año electoral. ¿Por qué digo duro? Porque a mí la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional le permita a la Argentina manejarse con su propio presupuesto en 2022 y en 2023 me parece lejana. Yo lo que creo es que lo que se está discutiendo es un nivel de reducción del déficit que le permita a la Argentina hacerlo con el menor padecimiento posible para la población. Uno, porque fue la promesa de campaña del presidente. Dos, porque ningún espacio político que hace un ajuste el año previo de las elecciones y en el año electoral cree que eso puede ser algo recomendable para ganar las elecciones. Esto último lo que generó fue, y ya es algo que excede al albertismo, y que excede al kirchnerismo, digamos, y es medio transversal también en el gabinete, cierto malestar que yo creo que se va disipando, por lo menos desde los compañeros del gabinete de Martín Guzmán, con el ministro de Economía. Porque esta nueva hipótesis o esta nueva propuesta que contamos el jueves pasado en C5N, que en lugar de haber una postergación de los pagos y generarse un cronograma a partir de 2026, por ejemplo, lo que iba a ocurrir era desembolsos contra vencimiento, empezó a generar malestar en un dispositivo político que lo que siempre había tenido sobre la mesa o lo que siempre había entendido era que Argentina tenía el camino limpio respecto a capital e intereses hasta, doy un año arbitrario, 2026 o 2027. La última negociación es que están afinando el tema de los desembolsos. ¿Cuál es la propuesta argentina? Que si se va a hacer desembolsos contra vencimientos, no se haga en la misma fecha que esos vencimientos ocurren y por el mismo monto, sino que una de las propuestas que acercó el gobierno argentino a la mesa de negociación tiene que ver con, por ejemplo, que el Fondo Monetario le dé a la República Argentina todo el dinero que corresponde a los desembolsos del año y un poco más en los primeros meses o en los primeros días del año. Para que no sea una situación de tensión, para que no esté con la espada al cuello, la República Argentina en cada uno de los vencimientos de capital de intereses, que generaría un tutelaje medio insoportable para la economía argentina, que igualmente va a tener que tolerar las auditorías trimestrales del Fondo Monetario que ocurren en cualquier programa de estas características. Y antes de abrir a la mesa me quedo con una pregunta ahí del inicio de lo que decías. Entonces en 48 horas, Iván, ya vamos a tener un indicio de los dos escenarios que se conformarían. Argentina llegando a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o decidiendo no pagar el vencimiento. Ahí hay una bifurcación muy relevante, ¿no? Totalmente. Yo creo que estas 48 horas, incluso si el acuerdo no llega a materializarse antes del vencimiento del viernes, son las que van a definir un poco ese perfil. También quiero plantear algo porque en una negociación como esta, como decía el Dr. House, sin el artículo adelante, como decía Dr. House, todos mienten, ¿no? Entonces, perfectamente el gobierno puede filtrar que no va a pagar el vencimiento del viernes. Para esto quedaría, no sé si incluso vos no me lo enseñaste a mí, el chicken game, en el cual el que volantea pierde, bueno, haga que sea el fondo el que termine de alguna manera de ceder, por lo menos en este punto. Bien, a contrarreloj entonces las negociaciones.